Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán interceptó las principales obras de arte y objetos de valor de los países que iba conquistando. Muchos de ellos para la venta y obtención de fondos, otros para el proyecto de generar el mayor museo del mundo. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez de un famoso tren? Un convoy que permanece escondido y desaparecido en algún lugar de Europa, que dicen que en su interior alberga cientos de kilos de oro y miles de obras de arte. El tren más buscado del mundo que obsesiona a arqueólogos, historiadores y a los famosos buscadores de tesoros. Nos acompañan a desvelar las claves de estos tesoros que permanecen desaparecidos. ¡Vámonos! Comienza Abismo. Pues muy buenas noches, con un tema muy interesante, además también a petición de muchos de los oyentes, porque hablamos de arte, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de incógnitas y con dos compañeros lógicamente maravillosos. Silvia Ladrero, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un tema que promete mucho y que yo creo que incluso vamos a tener algunas diferencias y puntos de vista no contrarios, pero bueno, hoy va a ser un día peliagudo. Yo también lo creo, ¿eh? Yo también lo creo, sobre todo con el profesor Jaime Arenas. ¿Qué tal estás? Buenas noches, equipo y familia. ¿Cómo estáis? Bien, aquí dispuestos a tratar un tema que a mí me gusta mucho. Me parece muy interesante porque hay muchas contradicciones. Hay quien dice que ese tren existe, que se está buscando a día de hoy, que está localizado a día de hoy. Las autoridades incluso lo apoyan, otros dicen que eso simplemente es una pantomima, que jamás llegó a existir ese tren. Luego hay otras personas que dicen que encontraron una locomotora hundida, sumergida en un lago de un país. Otros directamente que todo eso fue robado. Otros hablan de que ese tren ya estuvo y fue el de la estación de Canfranc. Bueno, pues por hipótesis, sobre todo cuando es algo oculto que permanece en un estado latente, posiblemente dentro de un túnel que esté cegado, pero hay mucha gente y expertos trabajando con radares, con diferentes objetos, para dar con este hallazgo tan importante que podemos llegar a encontrar incluso el gran tesoro de Rusia. Pues mira, Nacho, la verdad es que cuando hablamos de arte y de la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con que el ejército alemán, según iba avanzando, iba conquistando países, iba, acaparando todas las obras de arte, pero no solo las obras de arte, sino también las riquezas más tangibles como podía ser el oro. Es decir, cuando llegaban a un país y tomaban el Banco Central, lo primero que hacían, o de las primeras cosas que hacían, era asegurar ese Banco Central y expoliar ese oro, de la misma forma que las obras de arte que pudiera haber en los museos, en las colecciones privadas, en las diferentes tiendas de arte o tiendas de antigüedades, con lo cual el patrimonio artístico que llegó a tener el Tercer Reich, es incomparable con cualquiera que haya habido a lo largo de la historia. Este tema que vamos a tratar hoy es muy interesante porque aúna un montón de cosas. Aúna lo que es la historia, aúna lo que es la historia del arte, aúna el misterio, aúna pues esa digamos ilusión, esa fantasía que tienen los cazatesoros y la gente a la que nos gusta el misterio de descubrir dónde ha terminado determinado material, dónde han terminado determinadas piezas. Al final vamos a hablar hoy un poco de lo que podría ser perfectamente el argumento para una película de Indiana Jones, que son esas búsquedas de tesoros reales, sí, pero que fíjate, más de 60 años después de la Segunda Guerra Mundial todavía no han aparecido. Tú hablabas de un tren en concreto, que la verdad es que quizás yo lo dejaría para un poquito más adelante, porque creo que es el tema estrella con el que... Sí. ¿Pero tú crees que eso existe, ese tren? No, eso está corroborado por las autoridades polacas que existe. Vale. Otra cosa es lo que tenga dentro. ¿Tú, Silvia, crees en la existencia de ese convoy? Pues mira, yo estaba casi segura porque, bueno, luego os contaré alguna experiencia que tuve allí en Polonia muy relacionada con este tema, pero he estado documentándome y he encontrado algunos resultados de algunos estudios que están tirando por tierra
esta historia. Pero del faltan tren. muchas obras de arte, ¿eh? En principio fueron más de 600.000 obras de arte incautadas en diferentes países y de ellos algunas sí que han sido entregadas a sus herederos actuales. Es un tema bastante extenso, difícil sobre todo demostrar la autoría y la propiedad de esas obras porque realmente están expuestas muchas de ellas en las grandes pinacotecas del mundo. Bueno, aún quedan muchas por identificar. En concreto quedan más de 40.000 transacciones que se saben que existen estos objetos porque muchos de los nazis que se encargaban de comprar esas reliquias, Sí. esos muebles incluso. Hablamos también de mobiliario, por ejemplo, del Renacimiento que tenían en muchas de las casas más importantes de aquella época, sobre todo en casas judías. Hay muchísimos objetos, no solamente hablamos de piezas de arte, pero sí que hay unas listas, hay unos listados que existen de transacciones de venta a museos e incluso a otras familias, a particulares, y se está investigando aún más de 40.000 que quedan sin encontrar. Bueno, al final hubo creo que una macro reunión donde 44 países firmaron la entrega y restitución de todos estos robos realmente que existieron. Pero es bastante complejo también demostrar las autorías. Tienen que intentar buscar la documentación de anticuarios antiguos, de los marchantes de arte, y al final es bastante complejo, ¿verdad, Silvia? Yo creo que antes deberíamos establecer el por qué se hacía esto, por qué se produjo ese robo de piezas de arte y de todos estos objetos. Está claro, y esto seguro que coincidimos, Jaime, que lo primero era financiar su maquinaria de guerra, armas. ¿Estamos de acuerdo? En este cuanto, punto. en cuanto a lo que son los bienes tangibles, lingotes de oro, monedas de oro, plata, desde luego. Ya en cuanto a lo que eran las obras de arte, yo creo que había algo más que la mera financiación, ¿no? Ahí había una filosofía detrás, que era la del nacionalsocialismo, en la que ellos buscaban, y alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Con entidades como la NENERVE, esa reconstrucción del pasado alemán, de ese origen de la raza aria, y estaban muy interesados en tener todas esas antigüedades y todas esas obras de arte que, digamos, apoyaran esas ideas o pudieran dar información sobre ese pasado. De hecho, muchas de las obras de arte que incautaban no era para financiarse, sino para destruirlas, porque consideraban que era un arte degenerado, ¿no? Pues determinadas corrientes pictóricas, sobre todo, pues consideraban que estaban en contra de lo que podía ser su filosofía, y por lo tanto lo que hacían era destruirlas. O sea, que no Bueno, siempre... Hitler es un pintor frustrado. Sí, Hitler, la verdad es que es una persona que tiene muchas facetas, ¿no? Porque nos lo encontramos como el gran dictador que fue, ese líder de la Alemania del Tercer Reich, que llevó a Alemania a la peor guerra que ha vivido la humanidad y a prácticamente la destrucción del territorio alemán y de media Europa, además de permitir que se cometieran durante su mandato las mayores atrocidades que ha cometido o de las mayores atrocidades que ha cometido el ser humano. Pero es que además pues también tenía esa faceta de soldado. Recordemos que Hitler fue cabo durante la Primera Guerra Mundial y de hecho fue herido, por eso le concedieron la Cruz de Hierro de primera clase. Y además era un enamorado del arte. Él se dedicaba sobre todo a la pintura de acuarelas e intentó en Viena entrar en la escuela de arte, pero tras hacer unas pruebas determinaron, pues el jurado que debía admitirle, determinaron que no tenía el suficiente nivel como para ingresar en esa escuela de arte. Imagínate, Nacho, que Hitler hubiera entrado en la escuela de arte de Viena, pues seguramente hoy no estaríamos hablando de esto, porque se habría dedicado pues a pintar cuadros. Pero fíjate que, Sí. perdona, en las pruebas había como diferentes dibujos que tenían que hacer, ¿no? Y en el de arquitectura sacó una grandísima nota. Era un prodigio dibujando edificios con todos los detalles. Sin embargo, el problema lo tenía a la hora de hacer retratos. Era terrible. Sí, Hitler no solo era un enamorado de la arquitectura y efectivamente era muy bueno en cuanto a lo que era el dibujo de edificios. De hecho, la mayoría de las acuarelas que se han encontrado son
o que se conservan y que la autoría se ha podido determinar que efectivamente era de Hitler, son pinturas sobre edificios. Pero fíjate hasta dónde llegaría ese amor por la arquitectura de Hitler, que su ministro para la guerra, que fue Albert Speer, era arquitecto. Pero no solo era arquitecto, sino que le encargó la reconstrucción, o mejor dicho, la proyección de una nueva ciudad que se denominaría Germania y que iba a sustituir a Berlín. Es decir, lo que iban a hacer era una remodelación total de Berlín para pues, que se configurase pues, con una grandilocuencia exagerada como la capital de ese Reich de los 1000 años. Ahí es donde encontramos, porque además hay, gracias a Dios, muchísimas fotos, hay planos, hay proyectos de... Albert Speer obviamente era arquitecto, de la gran cúpula del pueblo, que podía albergar hasta 1 millón de personas, del Arco del Triunfo, que iba a ser, no sé si 10 o 20 veces más grande que el de París, autopistas, fíjate, estamos hablando de los años 30, 40, autopistas que llegaban hasta el propio centro de Berlín y que a día de hoy existen, porque eran subterráneas. Lo que pasa es que no se usan. Entonces, realmente Hitler, más allá de todo lo que hizo mal y que es condenable, desde luego tenía un sentido de amor o de admiración por el arte que no es muy conocido. Eso se trasladó también a toda la cúpula del Partido Nacional Socialista. Quizás, desde mi punto de vista, Goebbels era el que tenía unas ideas más radicales, pero, por ejemplo, Goering se sabía que era un amante del arte y que era de los grandes acaparadores de obras, pero de los grandes hasta, coleccionistas, exacto, todo el hasta, románico y el hasta el punto de tenerlas acumuladas porque ya no tenía ni sitio para exponerlas, ¿no? Bueno, de hecho, existe un catálogo de su puño y letra, no sé si lo habéis podido ver, donde aparecen más de 1400 obras de arte. Es increíble. Y es que, pero lo tenéis que ver, se puede encontrar en internet, ¿eh? Sale el número de pieza, el nombre de la persona a la que se lo compró. Obviamente robaron en casi todos los... Bueno, robaron y también compraron a precios muy bajos, casi irrisorios. Y luego venían todas las características de la pieza en sí, medidas, si era óleo, si era una descripción tabla. de catálogo, ¿no? Sí, pero también incluso hasta en qué habitación de la casa donde lo habían comprado, conseguido, o del museo, estaba colgado. Es decir, si iban a una familia judía en la mayoría de los casos y les compraban esos cuadros, ponían, estaba encima de la chimenea en el salón este. Lo tenía todo escrupulosamente. Lo ponía con su puño y letra. Esto se puede encontrar en internet, incluso se venden copias en Amazon mismo. Bueno, vamos a buscarlo. Cuando hablamos del expolio, de lo que comúnmente se denomina el expolio de arte nazi, que además hay un término, ¿no?, que es Rauskunst, tú sabrás cómo se pronuncia. Sí. ¿Cómo? Rauskunst, el arte un poco fuera de arte. Sí, el arte, casi como el arte robado. Bueno, pues hay que tener en cuenta que había varias formas de que los nazis se hicieran con estas piezas, ¿no? La primera de ellas, obviamente, era el robo. Bueno, pues entraban en casa de una familia judía y se apropiaban de lo que querían. Pero también es verdad que hubo muchas piezas de arte que no se consiguieron de esa manera tan ilegal, aunque sí que es verdad que se puede entender que la forma de conseguirlas, desde luego, moralmente y éticamente es muy reprochable. Y es que fueron aquellas obras que cuando a partir de 1933 empiezan a promulgar y a aprobar esas leyes, como por ejemplo la restauración de la función pública, que es por la que, digamos, despiden a todos los judíos de lo que es el cuerpo de funcionariados de Alemania, claro, de repente nos encontramos con un montón de gente que no tiene trabajo. Pero es que un poco más adelante, pues por ejemplo la ley de ciudadanía del Reich, la de admisión de la abogacía, hacía que, por ejemplo, pues los abogados judíos no pudieran actuar, que incluso veterinarios, farmacéuticos, dentistas no podían tampoco ejercer su profesión. Y en aquella época esto eran profesiones, digamos, de las élites.
que muchos de ellos eran judíos, con lo cual ellos habían ido adquiriendo, bien fuera a lo largo de las generaciones de su familia o ellos propios, por el dinero que tenían, muchas obras de arte. ¿Qué hacía esta gente para sobrevivir cuando no les dejaron trabajar? Venderlas. Venderlas a precios irrisorios, como decía antes. Entonces, También porque tenían que pagar, ya cuando empezaron a huir, el impuesto de huida. Es Claro, decir, ahí ni siquiera se intentaban podían deshacer permitir. de todas las piezas, volvían a llamar a los anticuaristas que las habían adquirido y ahí es donde bueno, creo que se multiplicó por 8 las ventas ese año. Hay un tema muy interesante que has dicho, que es la degeneración del arte. Claro, Hitler, como ese amante también de la pintura, a él le encantaba, tenía unos gustos muy especiales, ¿no? Hacia Rembrandt, hacia Bruegel, Miguel Ángel, Werner, o todos los pintores románticos de Holanda y Alemania. Pero detestaba las tendencias modernistas de la pintura, sobre todo el cubismo, el expresionismo y lo que sería el impresionismo. Entonces esa degeneración del arte llega hasta tal punto que eliminan de todos los museos a los grandes pintores de aquella época, desde Van Gogh, Picasso, Chagall, y esas obras o son quemadas o son vendidas. Hay un momento, en 1937, que hay una exposición en Alemania que se titula El arte degenerado. Y de esa forma lo que hace es mostrar a los alemanes qué cuadros son los de mal gusto. Entonces, ellos también, ¿no?, trazan qué pintura interesa recuperarse o escultura. Claro, la escultura, por ejemplo, el Miguel Ángel fue enterrado bajo tierra, la Gioconda fue guardada en otro sitio, ¿no?, fuera del Louvre, que llegaría después en el 45, y las grandes obras se armaban con ladrillos para evitar que cualquier explosión la destruyese. Eso ocurrió en Madrid en la Guerra Civil con las Cibeles. Las Cibeles lo que hicieron fue recubrirla con ladrillos, luego llena de sacos, la mimetizaron, desapareció, pero estaba ahí oculta de tal forma que si caía una bomba que provocase el menor daño posible. Sí, bueno, el tema de ese arte degenerado que dices, ¿no?, que efectivamente pues llegaron a hacer una exposición en Múnich en 1937. Lo cierto es que generó bastantes controversias dentro del propio partido, ¿vale? Por un lado teníamos a Rosenberg y por otro lado teníamos a Joseph Goebbels, pero es que esto no es de la guerra, o sea, esto empieza en los años 30, es decir, incluso en los años finales de los 20, cuando ya empezaba, digamos, a generarse el partido nazi, esas fundaciones, esas asociaciones que tendrían, pues ya empezaban a discutir sobre estos temas. Al final, ¿qué pasó? Pues que en junio del 37 Hitler, viendo que la disputa se le podía ir de las manos en cuanto a que todos los miembros del partido que estaban por debajo suyo estaban discutidos entre ellos, dijo, vamos a ver, esto es muy sencillo. Todo el arte alemán decadente desde 1910 debe seleccionarse para hacer esta exposición y será denominado como arte degenerado. O sea, fíjate, no echaba más para atrás, sino que a partir de 1910, que es cuando en Europa empiezan estas corrientes, digamos, que se alejan de lo que es la clásica pintura flamenca, el naturalismo y tal. Bueno, es cuando empieza además la pintura espiritista. Claro, pues es cuando Hitler dice, mira, hasta aquí hemos llegado, vamos además a hacer una exposición para que todo el mundo pueda ver qué es lo que no debe ser considerado arte, y estaba pues ahí Barlach, Chagall, Corinne, Dix, esa gente buenísima, gente que sus cuadros ahora valen millones y millones, y ellos pues empezaron a ir también museo por museo incautando todas las obras de esos artistas. Entonces, ya, pero en Austria, en Linz, quería hacer el mayor museo del mundo. Entonces él quería tener todo lo principal del mundo y ahí obtuvieron, por eso cuando hablamos en otros programas de los objetos de poder, que también era casi como esa obsesión que tenía Felipe II por las reliquias, Hitler también lo tenía por recuperar las mejores piezas que había. Sí, pero a lo mejor eso no era tanto una obsesión del propio Hitler, sino de Himmler, más con esos objetos de poder. Pero Hitler sí que tenía una obsesión con un cuadro en concreto, no sé si lo sabéis, es el arte de la pintura de Vermeer, que representa una escena cotidiana y nos muestra un pintor con una modelo en el estudio, repleto de objetos suntuosos junto a una ventana que inunda la escena de luz y un mapa de los Países Bajos en el fondo. En realidad es una alegoría
en la que se representa, se simboliza a Clio, la musa de la historia. Y además es que tiene también una historia curiosa el propio cuadro, porque Vermeer lo ponía en su propia puerta para que la gente entrase a pedirle cuadros. Y lo conservó hasta su muerte en 1675, y luego ese cuadro fue el que le legó a su mujer, se lo dejó a su mujer para que pudiera sobrevivir sin problemas, hasta que al final lo tuvo que entregar, ¿no?, la mujer. Pero Hitler, que estaba obsesionado con este cuadro, tardó años en conseguirlo. ¿Por qué? Porque precisamente lo tenía una familia que no era judía y que además tenían muchísimo dinero, con lo cual tampoco, por muchas ofertas que les hiciesen, no les interesaba. Además, políticamente no estaban de acuerdo tampoco con las ideas de Hitler, y ya habían tenido roces incluso en el pasado. Era la familia del conde Jaromir, y durante muchos años estuvieron ahí con esas negociaciones, pero es que en esas negociaciones hasta se metió Göring, porque intentó comprarlo para sí mismo, para su propia colección, en el año 1939, a espaldas de Hitler. Claro, ¿qué pasaba? Que todas las transacciones que se hacían de arte, todas tenían que pasar por Hitler. Cuando se enteró, bueno, pues lógicamente se enfadó muchísimo con Göring. Bueno, es que el Reichsmarschall Göring era curioso porque era una persona que se daba a sí mismo muchísima importancia. De hecho, incluso diseñaba uniformes totalmente diferentes al resto para él. Es curioso que incluso llegaron a crear, ya sabéis que las condecoraciones alemanas tienen grados, ¿no? Por ejemplo, la Cruz de Hierro, todo el mundo conoce la Cruz de Hierro, pero bueno, la Cruz de Hierro está la de segunda clase, la de primera clase, la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, que bueno, pues luego va, digamos, subiendo de grado a través, es la que va colgada al cuello, que va con pues unas hojas de roble con espadas, hojas de roble con espadas en oro, bueno. Y hay una condecoración que es la Gran Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, que se hizo de platino especialmente para Göring. De hecho, si no recuerdo mal, esa condecoración únicamente fue entregada a Göring, que por cierto era un muy buen piloto de aviones de guerra. Y hasta donde yo sé, la última copia, porque se hicieron 3, la última está en el Museo de West Point en Estados Unidos porque la encontraron. Obviamente, como se sabe cómo era, puedes comprarte una réplica para verla si quieres, pero solo se hicieron 3 y fue pues poco menos que una petición, un deseo de Göring de tener una condecoración que no tuviera nadie, ¿no? Porque en principio la condecoración más alta del Tercer Reich era la Pour le Mérite, que bueno, pues se entregaron muy poquitas, pero que este hombre, pues claro, también tenía. Pero bueno, siguiendo con el tema del arte y hablando un poco de lo que comentaba ahora Silvia, de cómo Göring se intentó meter, digamos, un poco por medio con algunas transacciones, es fundamental hablar de Holanda, ¿no? De los Países Bajos. Porque aquí es donde, digamos, sí que se hicieron esas transacciones que os comentaba antes, pseudo-legales, que quizás, pues no era un robo como tal, pero que al final pues se forzaba tanto la situación que la familia o el propietario lo tenía que vender. De hecho, había un marchante de arte que se llamaba Jas Gusteiker, que no sé si se pronunciará así, pero más o menos es así, que trata de huir, ¿no?, de Ámsterdam, y trata de huir porque ve que la Wehrmacht va a conquistar Holanda, y entonces él intenta pues escapar. Lo cierto es que el pobre hombre tiene un accidente en su ida hacia Escocia y muere. Claro, en cuanto se entera Göring, dice, ojo, que este era uno de los marchantes de arte famosos, porque hay que recordar que hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial, los líderes nazis se paseaban por toda Europa. No eran unas personas que, digamos, fueran personas non gratas. Iban por todas las zonas de Europa que querían, por todos los países de Europa que querían, y además eran bien recibidos porque era gente que venía ya con mucho dinero, que les gustaba gastar, y además, pues bueno, sobre todo ya en países que pudieran ser un poco ya más afines, como podían ser España o podía ser Italia, se les recibía con auténtico fervor. De hecho, como se sabía que, por ejemplo, a Göring era una de esas personas que le gustaba mucho el arte, él tenía su propio equipo para pues conocer
qué marchantes de arte vendían qué tipos de pintura, qué tipos de autores, y no te creas que cuando llegaban a un país ya más o menos sabían dónde tenían que ir, lo que tenían que coger y quién tenía cada cosa, ¿no? De hecho, en estas pinturas de Jacques Steiker había Cranach, había Van Gogh, había Goyas, Rembrandt, Rubens, Tizianos, Velázquez. O sea, estamos hablando de una colección que se podría llamar universal y que además estaba configurada por unas 1.300 pinturas. Gehring se llevó a Alemania 780 de ellas y otras las vendió a un banquero alemán que se llamaba Alois Miedel, y este a su vez pues las revendió a Suiza, otras las trasladó a España, y por lo tanto esas grandes colecciones que estaban en manos de coleccionistas o de anticuarios, muchas veces tras pasar por las manos de estos alemanes se han perdido, pero no porque estén todavía escondidas, sino porque fueron compradas por coleccionistas privados que no han querido digamos, hacer público que tienen determinado cuadro, porque saben que ese cuadro pertenecía a la familia tal, que era judía de Ámsterdam, que se les robó o se les compró por un precio irrisorio, por lo tanto su procedencia, pues quizás no es todo lo lícita que podría ser, y entonces, aunque es un cuadro que está catalogado, que se sabe de su existencia y que hasta la Segunda Guerra Mundial o los años de antes se sabía que existía, pues ahora mismo está perdido o desaparecido, pero que seguramente en muchas de las colecciones privadas del mundo pues están este tipo de obras de arte que los nazis vendieron. Luego hay obras de arte, lugares realmente que fueron desmantelados, como la famosa cámara de ámbar de los zares rusos. Es que la cámara de ámbar, no sé si la gente puede conocer lo que es, se puede buscar en Google, y además fue reconstruida después a partir de los años 70, finales casi los 80. Claro, la cámara de ámbar, que se desmontó por parte del ejército del Tercer Reich, era un lugar tan tremendo que contaba con 450 kilos de láminas de oro con gemas y llegaba a tener más de 6 toneladas de ámbar. Esas 6 toneladas de ámbar, todo eso está valorado en 500 millones de dólares a día de hoy. ¿Y desapareció? ¿Desapareció? Entonces, claro, ese es uno de los grandísimos tesoros rusos que le robaron y nadie sabe dónde está a día de hoy. Algunos aseguran que puede estar en el fondo de una laguna o en diferentes sitios, pero 500 millones de dólares es la estimación que los historiadores han hecho sobre toda la desaparición de esta grandísima riqueza, por supuesto, que siempre ha habido en el anillo de oro de Moscú. Bueno, es que fíjate, la cámara de ámbar es, para que la gente lo entienda, es, digamos, el revestimiento de una habitación, ¿vale? A nivel arquitectónico, bueno, pues posiblemente es de las obras más importantes de la historia. Fue llamada la octava maravilla del mundo, al igual que el Escorial. Las dos fueron las octavas maravillas del mundo. Seguramente el Escorial sí, un poco El mejor. Escorial, la octava, esta era la novena maravilla del mundo. Bueno, la verdad es que se iba a instalar, porque esto se construye en 1700, al principios de 1700. Entonces, esto, bueno, pues se iba a instalar en el Palacio de Charlottenburg, que era la residencia del primer rey de Prusia, de Federico I. ¿Por qué? Pues porque a su segunda esposa, Sofía Carlota, pues le encantó el diseño que le propuso Andreas Schlüter, y bueno, pues con los diferentes maestros artesanos que trabajaban el ámbar y el oro, pues digamos, configuraron esta habitación. Tiene el mejor ámbar, que es el ámbar del Báltico. Efectivamente. Entonces, bueno, posteriormente, Federico Guillermo I se la regala al zar ruso, y así es como llega al palacio de Catalina de la Vía de los Zares, que está cerca de San Petersburgo. Para el que no haya estado en San Petersburgo, yo es un sitio al que recomiendo ir, aunque ahora es complicado, pero yo siempre lo describo, es como, imagínate, la extensión de Zaragoza, que es la zona que se visita, solo de palacios. Es palacio tras palacio tras palacio. ¿Por qué? Pues porque era la ciudad de los zares, la ciudad donde vivía toda la nobleza rusa, donde estaba todo el dinero, todo el arte. Eso fue también Leningrado, Stalingrado, o sea que todos los nombres que llegó a tener esta ciudad. De hecho, allí tenemos el Hermitage, ese museo que todavía
bueno, todavía, y espero que por mucho tiempo, tiene algunas de las piezas bueno, pues más importantes de la historia del arte universal. De hecho, yo tengo una historia muy curiosa cuando estuve ahí, porque claro, el Hermitage, para que la gente lo entienda, son 3 edificios que forman una U, y por lo tanto, cuando vas de turista y tienes una mañana para ver el museo, lo que te enseñan es una planta de uno de los 3 museos, porque es extremadamente grande. Y total, que se me ocurrió ir al baño, pues a veces pasa cuando vas a los museos, Tendrán ganas. te entran ganas de ir al baño, y después de haber además ido a ver una catedral, a ver tal. Y total que yo no sé qué hice, que al volver del baño me perdí. Y aparecí en unas escaleras. Era como el metro de allí. Yo había bajado por unas escaleras, juraría que subí por las mismas, pero no estoy seguro. Y total que subí por las escaleras y vi que donde yo pensaba que iba a estar el resto de las personas que iban conmigo a la visita guiada, estaba todo oscura, las luces apagadas, pero vi que había un interruptor y digo, bueno, pues si de esta no me meten en la cárcel ni bien ni mal. Y encendí el interruptor. Bueno, lo que yo ahí me encontré, Nacho, o sea, una habitación con las luces apagadas, con las persianas bajadas, con las vitrinas llenas de polvo, en la que se veía que hacía mucho tiempo que no había entrado nadie, era una sala de exposiciones repletas de arte japonés, de armaduras y armamento samurái que ya les gustaría tener a los japoneses. Y tú feliz, claro. Y yo alucinando, encima que como no me gustan estas cosas, yo alucinando de que mis pisadas dejaran huellas de polvo en el suelo, porque no entraba nadie, porque estaba fuera del circuito de las visitas turísticas. Pero era accesible. Claro, bueno, a mí no me dijo nadie nada, yo encendí la luz, entré. Sí, a ver, no, Había un portal dentro del baño, un portal místico. Bueno, y el cristal, la cuestión es que yo entré allí y bueno, encendí la luz y, quiero decir, el Hermitage, la verdad es que las condiciones de conservación no son las que tiene un museo como el Prado o el Thyssen aquí en España. Se nota que ahí falta un poco de mantenimiento. Pero, bueno, pues yo entré, nadie me dijo nada, tampoco rompí nada, lo estuve viendo, pero de verdad que tenían ahí un montón de piezas increíbles y las tenían, pues como el que tiene un trastero en su casa, un poco bien ordenado, pero ya está. Por eso te quiero decir que esto es para dar un poco la idea de la cantidad de patrimonio que había en San Petersburgo, donde estaba instalada en ese palacio de la zarina Catalina la cámara de ámbar, del patrimonio tan bestia que tenían. Es que el imperio ruso... Es que la gente no es consciente de los fondos museísticos de cualquier museo. Es que lo que tú ves es la punta del iceberg de todo y todo lo que hay guardado en un museo. Claro, entonces, bueno, total, que pues Federico Guillermo le regala al zar la cámara de ámbar, la instalan en el palacio de Catalina y pasan los años y bueno, pues está todo perfecto. Hasta que, pues obviamente, pues empieza la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que ha caído ya el zar, ha caído y lo que es Rusia era la Unión Soviética. Y total que, bueno, pues había unos responsables del mantenimiento del palacio y lo que hacen es intentan desmontar la cámara de ámbar para llevársela, de la misma forma que pudieron desmontar otro tipo de esculturas o obras de arte para protegerla. ¿Qué pasa con la cámara de ámbar? Que ven que el ámbar se había secado y les daba mucho miedo poder romperlo. Porque era ámbar tallado, no es que fueran placas lisas, ¿no? Entonces, ante el peligro de que... Se talla por detrás perfectamente. Claro. Entonces, ante el peligro de que se pudiera romper el ámbar, ¿qué hicieron? Dicen, bueno, pues ponemos una falsa pared con papel pintado y, bueno, pues a ver si cuando vengan los alemanes, porque estaba claro que Leningrado, lo que es ahora San Petersburgo, iba a caer, lo pasaban por alto. ¿Qué pasa? Que los alemanes obviamente iban 10 pasos por delante, tanto es así que llegó el grupo de ejércitos norte y con 2 expertos que se habían llevado, el 14 de octubre de 1941 desmontaron la cámara de ámbar en 36 horas. Es decir, lo que no habían podido hacer los soviéticos en mucho tiempo, esta gente en 36 horas, bueno, la desmontaron y lo que solían hacer, desmontar, empaquetar y para Alemania. Concretamente la llevaron a Königsberg, que es el actual Kaliningrado, que es esa zona de Rusia que no tiene contacto con el resto del país, que tiene acceso al mar Báltico y que tan famoso se ha hecho ahora con el tema de la guerra de Ucrania, porque es un territorio extremadamente militarizado,
de Rusia, que está, digamos, un poquito más, si cabe, en el corazón de Europa. Total, que llega a Königsberg, el actual Kaliningrado, y dicen, bueno, pues lo almacenamos en el castillo, lo exhibiremos, y de hecho, pues el 13 de noviembre del 41 hay un periódico local que coge y dice que efectivamente van a exponer la cámara de ámbar en este palacio. Total, que bueno, pues al final de la guerra, ya para enero del 45, en Königsberg había muchísimas obras de arte, muchas esculturas y muchas propiedades que eran bastante valiosas. Y entonces a Hitler le encarga a Albert Speer, que por cierto antes he dicho que era el ministro de guerra, pero el ministro de armamento, es que depende quién te lo traduzca y quién te lo cuente, es una cosa u otra, pero bueno. Bueno, pues se lo llevaron, ¿no? Le encargaron a Albert Speer que lo trasladara. Total que, bueno, pues la cuestión es que dejan al general Otto Lange al mando de la operación, pero porque en realidad el que lo tenía que llevar, que era Erich Koch, se había huido de la ciudad, ¿no? Entonces dejan al general Otto Lange al mando y desaparece. Nunca más se sabe. ¿Cuál es la explicación? Pues bueno, Teorías. Teorías. Fue destruida en un bombardeo de la RAF británica. Podría ser una teoría. ¿Tú tienes alguna teoría? Quizá está en alguna de esas minas de sal o túneles de los más de 60 kilómetros de red ferroviaria que crearon 60 kilómetros. Para esconder todos estos tesoros, ¿no? Por ejemplo, la mina de Altaussee, no sé cómo se dirá. ¿Pero son accesibles? Bueno, está así, porque por supuesto. Tú tuviste de hecho, una experiencia además. Bueno, esto fue en otro sitio, en Polonia. De hecho, yo estaba allí de intercambio y una mañana estábamos en Katowice y nos dijo el chico de la casa donde estábamos, íbamos 3 compañeros más, nos dijo: os voy a llevar a un sitio muy especial para mí. Bueno, pues nosotros le seguimos. Nos subió al tranvía y en ese tranvía pues yo pensaba que bajaríamos a las 4 o 5 paradas en mitad de la ciudad, pero no. Íbamos en dirección contraria, hacia afuera de la ciudad, polígonos, campos, más campos. Y yo ya empecé a tener miedo. Le preguntábamos que dónde íbamos, por favor, dínoslo. No os lo voy a decir, solo es un sitio muy especial para mí. Además que la comunicación tampoco era sencilla, porque él hablaba un inglés pues bastante básico y nosotros obviamente no hablábamos polaco. Era un intercambio cultural. Así que, bueno, iban pasando los kilómetros y de repente nos dice, en medio de la nada, que nos bajemos. Nos bajamos. Solamente había un apeadero y campos. Seguidme, nos dice. Claro, ¿qué vas a hacer? Estás en ese punto, ¿no? Yo, sinceramente, yo estaba acojonada. Por supuesto que sí. Teníamos 16 años. Lo pasé bastante mal. Le seguimos. Fuimos andando durante 1 hora por campos hasta que llegamos a una vía de tren. Por esa vía de tren seguimos andando bajo el sol. Era horroroso. Hacía muchísimo calor. Y finalmente veo a lo lejos un candelabro judío. Digo, madre mía, ¿qué es esto? Bueno, pues nos llevó hasta un cementerio judío que estaba en aquel momento en ruinas, pero era precioso. Era de los lugares más bonitos que he visto en mi vida. Las tumbas llenas de hiedra y había una magia en ese lugar. Además estaba escondido en un bosque que empezaba justo ahí en ese cementerio y detrás había una central térmica que estaba también completamente derruida. Pero es que esa vía por la que habíamos ido andando kilómetros y kilómetros era una de esas redes, de esas vías que pertenecían a la red ferroviaria por la que viajaban esos tesoros robados de los nazis con dirección hasta Alemania. Y de hecho, una de esas vías, a 300 kilómetros de donde estoy diciendo yo,
ya en Austria. No sé si, bueno, lo digo porque estabas diciendo que si eran accesibles, ¿no? Precisamente acaba en Altersee, que es una mina de sal, que en esa zona es muy común, las minas de sal. En concreto, en Springberg se conservan las construcciones de madera incluso dentro de la propia mina para asegurar las galerías. Hay 8 galerías allí, espectaculares. Y además me llama mucho la atención que en una de esas salas hay una caja de unos 2 metros de largo y una inscripción que pone: atención, mármol, no dejar caer. Pero si tú la abres, que se puede abrir, para los turistas se puede abrir, hay una bomba dentro. Una bomba de las que tenían preparadas los propios nazis, porque también guardaban armamento, las tenían preparadas para destruir los almacenes donde estaban guardando todos los tesoros en el momento en el que los aliados entrasen. Querían destruirlo absolutamente todo, porque si no era para ellos el tesoro que estaban recopilando, no era para nadie. Solamente la raza aria tenía derecho a observar, a disfrutar de esos tesoros. Me gustan mucho siempre las aventuras que nos trae Silvia de sus múltiples viajes. Y ahora me genera a mí un mono, una necesidad de intentar, fíjate, de esa búsqueda, ¿no? Incluso desde la Guerra Civil Española, de buscar esas trincheras, de buscar los pequeños tesoros que quedan ocultos de esos legados de la guerra. Se me ocurre, perdonad, que a lo mejor, si queréis, podemos dejar un enlace Sí. de Google Maps, por ejemplo, del lugar donde os digo, de la vía por la que estuve caminando tantas horas y del cementerio judío, para que Genial. si alguien va por allí, que está en las afueras de Cracovia, pueda visitarlo. Porque... Mira, lo vamos a dejar en el apartado comunidad en iVoox, Perfecto. donde además ahí se puede interactuar y se puede comentar. Y además estaría bien que la gente también comentase si ha estado en algún sitio similar en sus viajes. Yo sí que he tenido muy parecidos, ¿no? Y cuando estuve en Polonia también vi algunas vías perdidas. Y no muy lejos de España, ¿no? Con que vayamos hasta Francia, hasta el campo de Gurs, es uno de los lugares. Tú has estado conmigo, Jaime, donde y están además esos cementerios perfectamente cuidados, donde los propios gobiernos siguen a día de hoy manteniéndolos y conservándolos. Y la verdad es que sobrecoge, ¿no? Es muy impresionante como ese final de la vía en este caso. Pero claro, aquí es donde nos sumergimos en el interior de la Tierra, hacia esa montaña, para ver si realmente puede haber objetos ocultos, trenes ocultos, esos convoys, porque ahora sí que están con esa tecnología que es capaz de rastrear, de escanear la Tierra, el centro, y de pronto hay una alteración, y esa alteración dicen, bueno, pues una alteración de 100 o 150 metros, que esto se corresponde con los trenes que están desaparecidos. Claro, es que siempre había corrido una leyenda, un mito sobre un tren, cargado de tesoros de los nazis, el oro de los nazis, que dónde estaba todo el oro que los nazis saquearon. Y lo cierto es que, bueno, pues era una leyenda, un mito que pues los historiadores cogían con pinzas, porque pues muchos no creían que esto realmente existiera. Pero claro, llegan Andreas Richter, que es alemán, y Piotr Cooper, que son dos investigadores, dos historiadores que en realidad son aficionados, ¿no? Y dicen, oye, hemos encontrado un convoy enterrado en Polonia, en la zona, en el sureste de Polonia, concretamente en la Baja Silesia, donde hay un montón de oro, 300 toneladas de oro. Bueno, Estamos en 2021, ¿eh? O sea, que sí. no es un No, dato reciente. no hace mucho. Claro, si tú ves dónde sitúan ellos el tren, lo cierto es que hay que ponernos un poco en contexto, ¿no? Los alemanes no solamente construían túneles como minas de sal, sino que realmente durante la guerra la mayoría de las fábricas de armamento fueron trasladadas a túneles. Por eso tenían esos túneles tan grandes, tan bien protegidos bajo las montañas, y que además, obviamente, para sacar armamento pesado necesitaban que los trenes pudieran entrar hasta dentro, ¿no? De la misma forma que inventaron esos búnkers para submarinos, donde los submarinos podían entrar dentro y tenían esos techos de hormigón tan potentes. En este caso era más fácil, entre comillas, pues hacían un túnel hasta el interior, hasta el corazón de la montaña, porque ahí ninguna bomba los iba a poder destruir. Total, que bueno, pues ellos dicen
que han encontrado un túnel. Además, yo he visto fotografías de la zona y perfectamente se ve cómo en una vía del tren falta lo que parece una ramificación que termina en lo que ahora mismo hay vegetación, pero es perfectamente como la entrada de un túnel, como sería la entrada de un túnel. Es decir, se supone que este túnel lo que está es, digamos, junto a una vía de tren en la que hay una ramificación y a unos metros, digamos, la vía se perdería y entraría en la montaña. El tramo de vía lo quitaron, pero se ve perfectamente que algo o un camino había ahí y que chocas contra una pared de tierra y césped actualmente, pero que obviamente eso no es natural. Claro, cuando estos historiadores aficionados dan la rueda de prensa, lo lanzan a nivel mundial, lo que han encontrado, pues bueno, pues obviamente nos faltan historiadores que dicen que eso no puede ser, que bueno, pues que igual hay un tren, pero que realmente no va a haber ningún tesoro dentro, y sale al final tiene que salir el número 2 del Ministerio de Cultura de Polonia, Piotr Zujowski, a decir, oiga, vamos a ver, estamos al 99% seguro de que el tren existe. Es decir, estos señores han encontrado un tren entre un convoy blindado entre 120 y 150 metros de largo. Obviamente no sabemos lo que hay, pero por lo visto la imagen de georradar que ellos utilizan, que es un georradar KS-700, que debe ser bastante potente, de uso incluso militar, pues les da que efectivamente ahí hay un túnel y ahí hay un tren enterrado, que desde el final de la guerra no se ha abierto, ¿no? Esto es en la localidad de Walsbridge. Bausbrig. Bueno, como se pronuncie. Por allí, ¿no? Sí, esto es muy complicado. Si alguien lo necesita, que lo busque en internet, por si quiere darse un paseo a ver si encuentra el tren. Total que, bueno, ¿qué pasa? Pues que claro, los polacos, que no son tontos, dicen, un tren de la Segunda Guerra Mundial y además de los alemanes y encima puede tener tesoros. Y alguien dijo, sí, pero ojo, que a los nazis no les gustaban que les quitaran sus cosas. Y entonces, ¿qué hacen? Mandan al ejército polaco, concretamente a los zapadores, para ver si la zona está minada. Los militares han determinado que lo que es la zona como tal no está minada, no hay explosivos, pero tienen mucho miedo de que en el propio tren, como decía antes Silvia, sí que pueda haber trampas o sí que pueda haber explosivos que están precisamente puestos para que el que no estuviese autorizado, digamos, tengan un problema. Claro, lo bueno de los zapadores del ejército polaco es que ellos también han visto el tren y digamos que tenemos ya... ¿Pero han llegado hasta el tren? No. El tren lo han detectado perfectamente con el georradar. ¿En qué localidad era? ¿Qué quieres que te diga el nombre otra vez? Yo siento ser pesimista. O algo así. Siento ser pesimista, pero he encontrado unos resultados posteriores de un estudio en el que han determinado que es un conjunto geológico, una formación rocosa peculiar. Peculiar. Qué curioso. Qué peculiar, ¿no? ¿Nos lo creemos? ¿No nos lo creemos? Bueno, es una forma también de... Yo personalmente no solo me creo que es una cortina de humo perfecta no para alejar a la solo me gente. creo que haya un tren, sino que también estoy seguro de que si los polacos, el gobierno, consigue, a ver, que es que realmente es volver a abrir un túnel, o sea que no estamos hablando de bajar a ver el Titanic, ¿sabes? Ni ir al centro de la Antártida. Entran y ven lo que hay, harán público lo que ellos quieran. Bueno, como todo. Y entrarán, porque además en ese tren, supuestamente, es uno de los lugares donde puede estar la cámara de ámbar desmontada. Porque es un tren que es muy posible que viniese de Königsberg, de Kaliningrado, que es donde se situaba la cámara de ámbar. Por eso muchas veces dicen, de hecho hay relatos, ¿no? Pues de la gente que cargó que supuestamente cargó el tren, que bueno, pues encontraron de hecho una pieza que luego se utilizó en la reconstrucción de la cámara de ámbar, que un soldado, pues que venía de un soldado que había ayudado a cargar el tren y que ese tren existió. Los vecinos de la zona además decían que los trenes que pasaban por esa montañita, pero que nunca llegaban a salir. ¿Qué dices? Oye, si pedimos una credencial para poder estar en primera mano todo esto, igual no lo ha pedido ningún medio de España. Hombre, pero el ayuntamiento del nombre este impronunciable, de hecho, ha creado una
comisión como tal para emitir licencias de excavación y de prospección, porque claro, ha habido una avalancha de cazatesoros de todo el mundo que les ha superado, ¿no? a la Hasta que a uno le administración local. estalle una mina y entonces se acaba el juego. Sí, pero bueno, antes decías tú, me dan ganas de ir a las trincheras a buscar. Bueno, a mí es una cosa que me encanta, lo que pasa es que en España y sobre todo, bueno, en Aragón está totalmente prohibido Ujú. para poder utilizar un detector de metales, ¿no? Que es lo que se suele utilizar para, digamos, para hacer este tipo de prospecciones a nivel Sí, amateur, pero claro, a nivel esto aficionado. contradice mucho porque hay gente que lleva el detector de metales para que no te estalle cualquier tipo de explosivo. Claro, pero Entonces, aquí a lo que es voy tú es que remueve y luego si te explota ya vendremos. no, pero a lo que voy es que la normativa de Aragón lo que dice es que si tú, por ejemplo, quieres detectar en un campo, necesitas el permiso de la Dirección General de Cultura y además el El de permiso patrimonio, ¿no? Pues como lo pillamos el de patrimonio actual, vamos, bueno. y además el permiso del propietario del campo. Entonces, si te lo dan, puedes detectar con el detector de metales. ¿Qué pasa? Que en Aragón tenemos algunos casos y tú lo sabes bien, de expolio en yacimientos arqueológicos y yo entiendo No, la obligación es que, llevarlo a un espacio museístico. claro, y yo entiendo pues que se intente, digamos, bueno, pues acotar mucho el espacio y el uso de estos detectores. Sin embargo, por ejemplo, en las zonas de playa, sí que es verdad que pedir la licencia para detectar Sí, en te la la playa es casi concedo. como pedir la licencia de pesca, ¿no? Te dejan detectar en la playa, pues porque hay mucha gente que va a buscar el euro que se le ha caído al niño cuando iba por un helado, o el anillo que ha perdido la señora X cuando se metía en la playa. Pero el problema que hemos tenido en Aragón, y bueno, y la historia es muy famosa, ya creo que alguna vez la hemos Con los contado, ¿no? cascos, ¿no? Con cascos íberos y Sí. visigodos que se encontraron luego en En Aranda subastas. eran. Esto era en el Moncayo, por la zona del En la Moncayo. zona de Comarca del Aranda. Aranda, sí. Sí, y se encontraron porque salieron a subasta en Alemania y dijeron, oiga, oiga, ¿esto de dónde viene? ¿No? Ahora están Precisamente en muchos Alemania. en el Museo de Zaragoza, hay varios expuestos y otros pues que todavía no han sido devueltos o no han sido encontrados. ¿Quién tiene la propiedad? Bueno, no vamos a entrar en el mundo del expolio. Esto me recuerda precisamente a algo de lo que no hemos hablado, que son los Monument Men. Y es ese grupo que crearon los aliados con gente, con trabajadores de muchos de los museos y con soldados a los que instruían precisamente los especialistas de los museos, por ejemplo, del Metropolitan de Nueva York, de la Galería de Nueva York de Arte, de Harvard. Ese grupo de personas, que también había mujeres, a pesar de que se llamen los Monument Men, lo que hicieron fue que durante la propia guerra los prepararon para venir a Europa para identificar, recuperar y proteger todas estas obras de arte que se sabía que ya estaban robando y bueno, atesorando los nazis. Es un grupo tan importante, bueno, que incluso se han hecho muchísimas películas. Bueno, el abuelo de los Simpson era una de estas personas y de hecho en los Simpson cuentan un poco la historia, ¿no? De cómo el abuelo de los Simpson y el señor Barnes pertenecían a una unidad que encuentran obras de arte, se las traen. Bueno, tampoco voy a hacer spoiler del capítulo porque es un capítulo de los Simpson muy chulo, pero efectivamente eran un poco el equivalente a la Nenerve, ¿no? Iban en esa vanguardia del ejército recuperando pues todas esas obras de arte, catalogándolas y bueno, pues conservándolas. De hecho, recuperaron más de 5 millones de piezas. Sí, no, la verdad es que se ha recuperado mucho, pero es verdad que también falta muchísimo. Pero 40.000 desapariciones creo que hay a día de claro, hoy. pero es que muchas de denuncias de esas obras que no aparecen. Pero, muchas están en colecciones privadas y nunca aparecerán hasta que alguien pues lo venda. Bueno, luego cuando está la necesidad de vender ese patrimonio, que es cuando llega la sorpresa, que en una subasta dicen, bueno, ¿y de dónde lo has sacado? Entonces comparas con catálogo, entonces te lo quitan. Entonces muchas veces no se puede vender este tipo de piezas porque desaparece de la casa de subasta. Se vende en el mercado negro. Se vende en el mercado negro, que te lo vendo a ti. Pero fíjate, te voy a contar una historia, Nacho. Claro, además tenemos el caso Schaumann, que nos lo tiene que contar Silvia también. Venga, pues yo te cuento una historia, una cosa cortita y luego que nos cuente Silvia. Como sabes, bueno, pues los nazis acumulaban muchísimas riquezas, ¿no? No solamente arte, sino aquí de lo que vamos a hablar es de oro. Oro puro y duro. ¿De dónde sacaban el oro? Pues lo sacaban bueno, pues de los bancos centrales, lo sacaban de joyerías, lo sacaban también
de los prisioneros de los campos de concentración y de exterminio que llegaban, a los que desposeían de todo lo que llevaban encima. Y total, que bueno, pues se sabe que hay cientos, si no miles de toneladas de oro que han desaparecido. Hay que recordar que mucho oro llegó por Aragón, por la zona de Canfranc, por el túnel. Por el paso fronterizo. Claro, y ahí es donde se hacía el intercambio de wolframio y el oro estaba todos los lingotes sellados con el banco suizo. Y los camiones eran propiedad. ¿Con el Banco Suizo o con el Reichsbank? Porque yo sé que en el Banco de España quedan algunas unidades de lingotes de oro con el sello del Reichsbank todavía. Bueno, y ese oro sabéis de dónde lo sacaban, ¿no? Sí, lo que acabo de contar. No, no. No, la mayoría es de campo de exterminio. Claro, pero ¿de dónde? Ah, no, si te refieres a lo de los dientes, normalmente el de los dientes iba para Suiza. Pero bueno, Anillos de oro, alianzas. sí, claro, de lo que desposeían a ¿Dientes? Se fundía y se iban generando esos lingotes. Cuando hablo de lo que desposeían a los prisioneros de campos de concentración y campos de exterminio, obviamente son todas las posesiones personales que podían llevar encima. Además Bueno, es que estamos hablando de personas que ya llevaban mucho tiempo huyendo, tampoco es que fueran con todas sus joyas encima. Es que les quitaban ya lo último que les quedaba, que eran los dientes de oro. Claro, y Bueno, aquí si entonces solo fuera los dientes era de oro. ese intercambio wolframio que es muy importante. La gente dirá, ¿para qué es el wolframio? Bueno, realmente para los acorazados y para hacer armas sobre todo y bueno, evitar, bueno, realmente construir también los tanques. Entonces el wolframio, las principales minas se encontraban en Portugal y en España. Bueno, pues total. Y el que menos oro se quedaba era España, que siempre ha sido muy torpecico, ¿eh? Entonces Sí, iban a otros países, aunque aquí se hacían esos intercambios en la estación de las más famosas del mundo. Bueno, pues total que Sí, se sabía que los alemanes tenían cientos, si no miles de toneladas de oro. Y bueno, pues se empieza a avanzar la ofensiva aliada, entran por Siracusa a la isla de Sicilia en Italia desde el sur de Europa, entran por Normandía los americanos con el famoso desembarco, entran los rusos por el norte y según van avanzando se dan cuenta de que los búnkers y las cámaras acorazadas pues que están vacías, que la mayoría de las veces no encuentran absolutamente ni una moneda de oro y dicen, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que esta gente, porque quizás el tema de los judíos no se conocía tanto, esto es algo que se conoce según van conquistando y van pudiendo hablar con esta gente que está en los campos de concentración y posteriormente con las investigaciones que se han hecho, pero sí que eran conscientes de que todo lo que tenían los joyeros judíos antes de la guerra, todo lo que había en los bancos centrales, todo lo que tenían determinadas familias ricas de oro, eso lo habían expoliado. Entonces sí que había un conocimiento de que ciertas cantidades enormes de oro y plata, bueno, pues estaban en posesión de los nazis. Bueno, pues total que este oro, parte o gran parte de este oro nunca se ha encontrado. Y hay una historia muy curiosa y es la de los tractores de marca Lanz, el modelo concretamente el Bulldog 45. Estos son unos tractores de los de... Amarillos. Sí, de meter en un campo para que labren y luego plantar trigo o patatas. Total que estos tractores que se venden pues entre los años 40 y 52, solamente a Chile llegan aproximadamente 3.000 tractores de esta marca y de este modelo en concreto, ¿no? Bueno, pues podemos pensar que de la misma forma que aquí vienen, yo creo, coches Mercedes, que también son alemanes, pues bueno, pues no pasa nada. O los John Deere, ¿no? O los John Deere, por ejemplo, bueno, pues son la gente ahí en Chile, que en aquella época estaba muy bien económicamente, compraba estos tractores alemanes, que eran una maquinaria muy potente y muy buena, y funcionaban allí pues con este tipo de maquinaria agrícola. Total, que se dan cuenta cuando ya empiezan a pasar los años, o sea, estamos hablando de hace 10 años, incluso el último contacto que se tiene real con la gente de la que te voy a hablar es hace 5. Se dan cuenta, pues eso, pasados 40 o 50 años, que hay unos hermanos, que son los hermanos Teach, que son alemanes y llegan a Chile y empiezan a recorrer todos los campos y todas las zonas agrícolas buscando este tractor en concreto. Buscaban el Lanz Bulldog modelo 45. Y además, cuando encontraban uno de estos tractores, como he dicho había unos 3.000 en Chile, estaban muy interesados en comprarlo para, según ellos, restaurarlo, para llevarlo a un museo. Pero, ¿qué pasa? Que se dieron cuenta de que no compraban todos. El procedimiento era el siguiente. Llegaban a la explotación agrícola,
preguntaban, o quizás si lo veían que estaba como chatarra en algún lado, preguntaban, les decían si podían inspeccionarlo para comprarlo, que están muy interesados. Pues normalmente los campesinos, pues claro, un tractor que tiene 60 años, pues sí, cómpralo y llévatelo, ¿no? Pero ellos miraban el número de serie. Miraban un número de serie muy concreto que había en el cigüeñal del camión, o sea, del tractor. Con esto se iban al coche, revisaban una serie de documentación y lo compraban, si lo compraban, a precio incluso superior de un tractor nuevo. Claro, si esto pasa un par de veces, se queda en una anécdota. Cuando ven que son cientos y miles de tractores los que están comprando esta gente, porque también se van, luego esto se ha descubierto con posterioridad, ¿no? Que van también a Perú, van también a Argentina, van a Paraguay y buscando siempre este modelo. ¿Y qué sentido tiene? Bueno, pues este tiene un sentido brutal. No lo sabemos. Sí. Llega un momento en el que una de estas personas, que ve que están comprando a un precio bárbaro los tractores, deja su trabajo y se pone a comprar tractores, a comprar chatarra, tractores de 60 años, para vendérselo a los alemanes, con los que van dejando además tarjetas y les dicen, si usted conoce a un amigo que tenga este tractor, dele una tarjeta, porque somos coleccionistas, porque nos encantan, porque tal, porque cual. Concretamente Pedro Cuevas, ¿no? Que es un señor de allí. Y total, que deja su trabajo y coge y empieza a comprar todos los tractores de la zona, se dedica a eso, y había unos 40 y tal. Y bueno, pues cuando tenía ya unos cuantos, llamaba a los señores Stitch, que eran hermanos. Estos venían, miraban el código y les decían, pues mira, te compramos este no. Total, que un día uno de los hermanos Stitch, por lo visto, pues bueno, pues le gustaba beber y alegrarse las noches, ¿no? Pues con un vaso en la mano. Y entonces este hombre le pregunta, dice, oye, pero ¿por qué queréis estos tractores que no es que paguéis a precio de chatarra, sino que los estáis pagando al precio de uno nuevo? Y el otro le dijo, porque traen oro. Claro, el señor Cuevas se quedó, digamos que, bastante sorprendido. ¿Cómo que traen oro? Dice, sí, esta fue una de las formas que tuvieron nuestros abuelos de sacar el oro de Alemania de forma que los aliados no lo supieran. Y dice, bueno, ¿y cuánto oro trae cada camión? Y dice, pues 2 kilos, 200 gramos de oro. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron en esta empresa, en la empresa Land? Que fue una de las mayores fábricas de Europa, que ocupaba 57 hectáreas, imagínate la fábrica. Pues lo que hacían era que en esos tractores en los que metían oro, que concretamente lo metían en un anillo, en una corona que lleva el motor, y entonces va escondido, porque tienes que desmontar el tractor entero para llegar a esa pieza que estaba hecha de oro. Lo que hacían era montaban el motor con esa pieza de oro, o esas piezas de oro, y luego le daba un número de serie especial. Esos números de serie, obviamente, llegaron a los nietos o bisnietos de quien lo hizo y se dedicaron a comprar estos tractores que metían en contenedores, iban a Alemania, eran desmontados y obviamente te estoy hablando que esto es de hace 5 años. O sea, que te decir que no estamos hablando de una búsqueda de hace 40 o 50. Y pues claro, si tú multiplicas los 3.000 tractores, 3.000, 4.000 que había en Chile, más los que había en Argentina, más los de Perú, más los de Paraguay, o sea, decenas de miles de tractores a 2,2 kilos de oro por cada uno de ellos, aunque no todos lo llevarán, imagínate la de toneladas que solamente desde la empresa Land sacaron escondidos de Alemania. Pues qué interesante. Es más, estoy mirando, perdona, que el precio del oro ahora mismo está a 56.881 euros el kilo. el de matemáticas es Jaime. Si traía 200, ¿no? Pues multiplicamos. 100 y pico mil euros. Sí, unos 120, 130.000 Por esos euros 2 kilos. cada tractor. Cada tractor. Bueno, Claro. en total he buscado 154 toneladas se sacaron por Canfrán de oro, según Estados Unidos, que fue la última investigación. Pero hay un tema respecto al arte, de cómo identificarlo, de cómo encontrarlo, y es el caso de la familia Schaumann, que ellos eran coleccionistas de arte judíos y decidieron intentar vender todas sus obras
para sacar esa economía. Pero claro, luego llegaba el momento de la devolución y una de las grandes investigaciones que se han hecho, Silvia. Bueno, eran Ernst y Agatha Solman, que eran coleccionistas de arte. Se dedicaban a otras cosas, pero tenían tanto dinero que lo que más les gustaba era coleccionar arte. Tenían piezas de todo tipo, sobre todo cuadros de los artistas clásicos, que le habían comprado a uno de los 4 marchantes de arte más importantes que había, que también había sido anticuario de la propia Real Corte prusiana. Vamos, un especulador toda la vida, ¿no? Y era Comerciante. Julius Böhler. No sé si lo he dicho bien, Nacho. Es que, claro, me intimida un Böhler, poco. sí. Böhler. 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 Bueno, le compraron casi todas las obras que tenían, que eran cientos de ellas. Tenían una casa inmensa, llena todas las paredes, pero no solo de arte, sino también de mobiliario renacentista, de un valor incalculable, sobre todo también a nivel emocional, porque había ido pasando de familia en familia, de la propia familia de los Salman, pero también a través de este marchante de arte, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que de repente tuvieron que huir, tuvieron que pagar ese impuesto de huida, fueron vendiendo poco a poco todos sus bienes, marcharon a Italia. En Italia también tuvieron que seguir vendiendo todas las cosas que tenían aún en su casa a través de otros familiares. De Italia huyeron a Francia y en Francia finalmente no pudieron huir más y los detienen en Gust, en el campo de Gust de concentración. ¿Qué pasa? Que siguiendo la historia de esta familia, en Alemania y en Austria se han juntado varios museos y han creado una red de conservación del patrimonio por la que están investigando todos esos objetos solamente de la colección Salman. Ya hay más de 1000. Y gracias a todas esas transacciones que guardaba escritas el propio Böhler y los descendientes, es de donde están sacando toda la información y a día de hoy están rastreando todos esos objetos. Encontraron 9000 carpetas de registros, 9000 carpetas. Donde aparecía el comprador, la descripción de Lo la mismo que obra, hemos todo. hablado Al antes comienzo. de Göring, pues claro, él lo aprendió de estos marchantes de arte, Eso ¿no? es clave luego para localizarlo. Ujú. Pero de muchas solamente quedaban las fotografías. Así que ahora lo que están haciendo es escanear esas fotografías y difundirlas entre los anticuarios, los museos de arte de todo el mundo, porque siguen perdidas a día de hoy. Jaime, Es nos que- ha roto el momento clímax. Es que con- fíjate, pero es que fíjate, Nacho. Con las obras de arte, concretamente con los cuadros, ha pasado muchas veces, porque se puede buscar noticias en internet, de una señora que va a vender un cuadro y resulta que es un cuadro que vale millones de euros, pues que tenía de su abuelo, que había sido soldado, que lo habría traído de la guerra. No hace mucho, en París encontraron en una buhardilla un montón de cuadros, también valorados en millones de euros. Pues nada, el abuelo que lo trajo de la guerra, hay unos cuadros feos ahí. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos, es lo que dice Silvia, no son conocidos para el público en general, porque tú te encuentras un cuadro como la Mona Lisa o los girasoles de Van Gogh y sabes más o menos que eso puede ser algo. Pero si es un cuadro que tú nunca has visto en la vida, que no aparece pues, en las revistas de arte o cuando se estudia en el colegio el arte, pues no te puedes imaginar normalmente que tenga ese valor. Y la época antigua no se firmaba nunca, pues... Claro, y por eso es tan importante esto que están haciendo con esta colección, de, digamos, difundir un poco, decir, oiga, si usted ve sobre todo a la gente que se dedica al arte, ¿no? Si usted ve este cuadro, que sepa que es un cuadro de la colección tal, seguramente de tal autor y que vale un potosí y que no esté tirado por ningún lado. Pero es que además como igual que hemos contado el tema de los tractores,
con el oro. Ahora mismo hay dos, digamos, cazas del tesoro que están activas en Polonia. Una de ellas es la búsqueda de 48 cofres llenos de oro que valdrían unos 700 millones de dólares. Es la estimación de la valoración que se ¿Qué hace. hacemos haciendo estas cosas, Jaime? Bueno, pues Un porque programa. así no nos vamos. entretenemos a la gente. Pero ¿por qué no nos vamos a buscar estas cosas y lo contamos desde allí? No, pero hacemos una cosa, que nosotros entretenemos a la gente y mientras lo estén escuchando, entonces ¿Qué tal- vamos qué tal nosotros se te va a con la acabar, delantera. ¡Buah, increíble! Sí. Sí, bueno, pues ya tenemos una Pues operaria. mira, yo os dirijo desde arriba por donde hay que picar. Vale, entonces tú eres el director de la excavación y yo el director de la investigación. Solo cabo yo, ¿no? Silvia que pique. Vale. Bueno, pues total que estamos hablando de que en un palacio del siglo XVIII que está en Mikowski, que está al sur de Polonia, pues bueno, esto era un burdel durante la guerra. Ya sabes que además los oficiales nazis, que le gustaba tanto el boato y vivir bien, cuando llegaban a un sitio, pues lo primero que hacían, cuartel general, hotel y burdel, las mejores casas. ¿Por qué? Porque es donde iban a estar ellos, trabajando en el cuartel general, durmiendo en el hotel y en el burdel, haciendo lo que tuvieran que hacer. Total, que entonces se encontraron una serie de cartas de oficiales de las SS y hablaban, esto lo encuentran unos investigadores de la Fundación polaco-alemana que se llama Silesian-Brights, ¿no? Puente Silesio. Bueno, pues encuentran que están hablando continuamente de 48 cajas de oro y de joyas. Y entonces siguen leyendo y descubren que hay un oficial, concretamente, que es von Stein, que, pues por lo visto, se enamora o tiene una relación más cercana de lo habitual con una de esas chicas del burdel que ocupaba el palacio, que se llamaba Inch. Y entonces, concretamente a esta señorita, que le llamaremos su amante, le escribe concretamente esto que dice así. Dice: algunos transportes tuvieron éxito. Los 48 cofres pesados restantes del Reichsbank y todos los cofres familiares se los encomiendo por la presente. Solo usted sabe dónde se encuentran. Que Dios te ayude y me ayude a cumplir mi misión. De la misión de Stein no sabemos nada, pero de Inch sí que sabemos que tuvo la mala suerte de que el territorio donde se encuentra este palacio quedó bajo dominio soviético, con lo cual esta chica lo que hizo fue cambiarse un poco su aspecto, casarse con un hombre de la zona y hasta su muerte durante 68 años proteger el secreto de la ubicación del oro. Inch murió y se llevó el secreto a la tumba. He de deciros que hay una teoría donde dice que estos trenes pueden contener y estar cargados de agentes químicos que transportaban a Berlín para detener al ejército soviético. Y es uno de los miedos que tienen estos investigadores. Bueno, los agentes químicos que yo creo que ya hemos hablado alguna vez, que empiezan a utilizarse en la Primera Guerra Mundial, en esa guerra de trincheras, y que posteriormente se utilizan en la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas en los campos de exterminio, ¿no? Es famoso el Ciclón B, que era el que se utilizaba en las cámaras de gas. Pues es fácil que se utilizara para frenar al enemigo. Eran gases letales, que bueno, cuando el enemigo no estaba provisto, porque tú piensas que el Ejército Rojo, sobre todo, ¿no?, que es el que viene del norte, son millones de soldados que no van bien pertrechados, quiero decir. Hay una carencia de material importante e incluso de desgaste del mismo material según va pasando la campaña de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual es fácil que desde Berlín, como una de esas últimas opciones para digamos, frenar el avance de los ejércitos, fuese poco menos que inundar la ciudad con gas, porque piensa que los líderes de Berlín, y en este caso me estoy refiriendo a lo que era Hitler y los restos del gobierno del Tercer Reich, estaban en el Führerbunker, debajo de la Cancillería, ¿no? Ahí había filtros de gas, podían sobrevivir perfectamente. Entonces no me extrañaría que se utilizaran.
Tengo una duda, ahora que estábamos hablando de todo esto, si nosotros pedimos una autorización a patrimonio, ¿nos concederían sin ser arqueólogos para poder cavar para la guerra civil y poder localizar objetos? Pues la verdad es que yo, si fuera el director general de Patrimonio, no te daría permiso. Primero porque se Bueno, ya necesita... tampoco me van a dar, pero... No, primero porque se necesita, desde mi punto de vista, una dirección de un doctor o un historiador Bien, académico. lo tendríamos, pero Bueno, ¿te sí. imaginas Hombre, con la dirección de, digamos... sacar fondos con un No, crowdfunding de abismo? Pero yo creo que te pedirían una intencionalidad, es decir, Claro. ¿para qué? No, quieres luego hacerlo? entregarlo, pero Claro, pero con eso recuperar yo los te objetos pediría perdidos. un proyecto, es decir, ¿quieres hacer una investigación? Dime qué tipo de investigación, cuánto va a durar, El problema con es qué que no lo ponen proceso. fácil, claro, cuando dicen hace un proyecto, ¿no? Yo te lo digo muy claro. Quizás si tú presentas un proyecto sobre, por ejemplo, un yacimiento romano o íbero, escucha, y dices que obviamente va a ser un estudio apoyado por un profesor universitario, un historiador de renombre, que se va a hacer con todas las garantías. Bueno, Sí, eso sí, a pero ellos, te estoy a ellos, hablando de a cosas ellos sí. actuales. A una trinchera de la guerra civil y tal, yo no iría. Es muy fácil encontrarte artefactos que puedan explotar. De hecho, hay Bueno, yo mucho, iba a mandarte a ti. hay mucho a militaria, que se denomina militaria de trinchera, que es la que precisamente se expolia en los campos de batalla, en las trincheras, y es muy peligroso. Es muy peligroso porque igual tú lo que estás detectas con el detector es un metal, pero no sabes lo que hay debajo. Igual le metes la pala, le das a la espoleta y te explota. No sería ni la primera ni la última vez que ha pasado. Sí. Y desgraciadamente, además, en la provincia de Teruel, por el tema de la batalla del Ebro, pues de vez en cuando pasa que se ha explotado una granada, que si un chaval ha perdido una mano porque ha cogido lo que pensaba que era una piedra y no lo era. ¿Sabes Con lo qué me cual, yo encantaría? no te recomendaría ir sin Que me TEDx encantaría, cosa que no es apoyado desde esa propia localidad, la recuperación de Rodén, del pueblo, de sería verdad. precioso, sí. Desde fuentes que realmente es a quien pertenece, no se apoya la recuperación de esa localidad. Y me da muchísima lástima, porque es un pueblo absolutamente derruido, es como un pequeño Belchite, y hay tanta gente que estamos interesados en esa relación ya entre el patrimonio material e inmaterial y la recuperación, o por lo menos la consolidación de ese espacio. Se ha consolidado la iglesia, parte del castillo, pero más que nada porque se nos cayó encima una pared, pero el resto del pueblo está completamente destruido, ya no se puede ni pasear, pero una limpieza de ese sitio, aparte de los objetos que se podrían encontrar, incluso musealizarlos en la zona, pero sería un reclamo turístico tan importante y tan tremendo para una zona que no tiene allí, que sería magia pura. Los vecinos de Rodén estarían dispuestos. Pero eso tendría que hacerlo un equipo especializado, te quiero decir. No. No podemos ir nosotros con Que sí, que con estoy de acuerdo, pero al y final, que nos encontremos pero al una final bomba Jaime ahí. es alguien un grupo que impulse el poder limpiar estas zonas y poderlo consolidar. Y a mí me da muchísima rabia lo de Rodén, de verdad, ¿eh? De verdad, porque cuando llegamos no había nada, estaba todo patas arriba, lo fueron consolidando y el resultado, pues para que no entrasen los amantes del misterio, fue vallarlo en la medida de lo posible, por mucho que me digan que es para paliar de protecciones, pero la cuestión es que no entremos y no se puede hacer un turismo por aquella zona. Me da una rabia, es una espina que tengo clavada la de Rodén, de verdad, tremenda, ¿eh? Lo siento. Siento que al final es un micro, es una... hay veces que igual no se deben de decir según qué reflexiones, pero es verdad, son muchos años ya los que llevamos detrás de Rodén y ahí sí, nunca mejor dicho, es piedra y piedra delante del camino que vas andando. Pues fíjate, es interesante la reconstrucción y la investigación, y muchas veces a gente que nos gustaría, y que yo alguna vez lo he pensado, ¿no? Lo que es que no tengo tiempo. Digo, oye, ¿por qué no ir de becario o de ayudante a una excavación arqueológica? Yo sé que en la universidad, cuando se hacían excavaciones, a veces dejaban pues que fueran estudiantes, ¿no? A colaborar, claro, dentro de... Hasta que estás a 44 grados, Claro, dentro de lo que puedes. Limpiando. Pero el año pasado nos tocó a nosotros. Estuvimos de arqueólogos el año pasado. Con uno de los más importantes mosaicos que hay en España. Pero se promociona poco este tipo de cosas. Pero yo estoy seguro de que si las administraciones ofrecieran a gente que le gusta la historia, aunque no sea experta, ir a desenterrar o ir a hacer una prospección, obviamente guiados y tutelados por alguien que sabe, te aseguro yo que habría decenas de voluntarios. Es decir, oye, me voy una semana a echar una mano en la excavación de aquí. Yo creo que lo intentan, pero no saben cómo sacarlo a la luz en condiciones, ¿no? Porque el romanticismo de arqueología no existe.
se suda mucho, ¿no? Y es piedra a piedra, limpieza, y al final no es tan gratificante decir, bueno, voy a encontrar una pieza. Igual es que no encuentras nada en 5 días, pero claro, me acuerdo un niño, ¿no?, que encontró una moneda romana de oro, es el impacto de decir, wow, acabo de encontrar un objeto que tiene más de 2000 años. Y eso es muy bonito. Y eso es lo más gratificante que tienen estos trabajos, y luego, sobre todo, conseguir musealizar y decir, bueno, pues gracias a nuestro empeño se ha conseguido esto. Pero yo pienso, ¿verdad, Silvia? Tú que conoces también este mundo, que no sabe muy bien cómo proyectarlo para que la gente, los profanos en la arqueología, les podamos ayudar. Igual me estoy equivocando completamente. ¿Pero te refieres a que se ofrezcan voluntarios Sí. para hacer esto? Sí. Bueno. No suele salir de las localidades, ¿no? Una localidad donde hay un yacimiento, los de la localidad que acudan. Cuando era pequeño me hacía mucha gracia y me imaginaba como uno de esos trabajadores pseudo-esclavos de las excavaciones que aparecían en las pelis de Indiana Jones. Bueno, es que dices, fíjate, este señor que le están pagando el pan y el agua y está participando en el descubrimiento, ¿no?, de una... Bueno, pues que igual que los que descubrieron la tumba de Tutankamón. Ayer te encontramos un traje de almirante, Jaime. ¿Ah, sí? Sí, es que lo vimos, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si voy de almirante, tendré a 10 de estos señores a mi cargo para que excaven por mí. Pero es verdad, imagínate ser el trabajador, además, que seguramente muy poco remunerado y poco menos que pseudo-esclavizado, que encontró las escaleras a la tumba de Tutankamón, ¿no? Yo me iría de vacaciones, o sea, mis vacaciones que fuesen, me encantaría. Yo conocí a una persona que, haciendo prácticas, se fue a una excavación egipcia, pero bueno, era una excavación que... No ha vuelto, sí. Sí, no, pero era una excavación más casi más de restauración, ya sabían lo que había que de descubrimiento, pero bueno, es una cosa muy bonita, podríamos intentarlo alguna vez. Pues hoy ha quedado muy bonito este programa. Yo creo que la gran pregunta y reflexión, ¿creéis que existe este tren o que podemos llegar a encontrar algún día los tesoros, tanto los de arte como... Ya el oro no, sino el arte que realmente se haya quedado en un agujero del tiempo dentro de una cueva? Hombre, desde luego, está ahí escondido debajo de las montañas. A ver, nos hemos dejado algunos temas, ¿eh? Por ejemplo, las reliquias de Himmler. Pues vamos a comentarlos. Bueno, simplemente la obsesión que tenía él, ¿no?, por conseguir esos objetos sagrados que habían pertenecido sobre todo a la pasión de Cristo, como la lanza de Longinos, de la que ya habéis hablado en otras ocasiones. Pero él lo que quería era aumentar el poder de la raza aria y alcanzar la máxima capacidad, como si fueran superdioses. Con esto no solo querían ganar la guerra, sino que querían ser, pues imagínate, como Marvel. Querían ser como Superman. Entonces él estaba tan convencido del poder de esos objetos que mandó construir un Camelot nazi en el castillo de Bellsberg, en la que incluso mandó construir una mesa redonda donde quería reunir todas las reliquias. De hecho, algunas llegaron a estar ahí. Y bueno, y quería hacer ahí esos rituales con soldados para proporcionarles esa forma de ser superhéroes, esa energía mística en la que, bueno... El poder de la reliquia. Sí, ese es el... Y es la gran creencia del ser humano. El que tiene ese objeto de poder tiene la verdad para muchos y son invencibles. Con la espada de Longinos, ¿no? Que incluso el propio Carlomagno, el que decía que cuando se perdían en mitad de combate, según qué objetos, entonces ya morían. Pero esa lanza, esa espada, sabes que es... en realidad han estudiado toda la parte de fuera, que es de época carolingia, pero no se sabe si dentro puede estar la original de la época de... En teoría lo que lleva dentro es uno de los clavos de Cristo. Sí, pero aparte, dentro de la propia hoja... De la vaina, ¿no? Sí. Dicen que puede llevar metal de esa época, pero que luego fue recubierto en la época carolingia, en el siglo VIII, ¿no? Desde luego el castillo de Wewelsburg, que es donde está esa torre circular y esa sala que estaba destinada a esas reuniones de la Orden Negra dentro de las SS, que era como una élite más esotérica, pues que es el que tiene el sol negro en mármol en el suelo. Efectivamente, Himmler iba más por ese lado, ¿no? Por el tema esotérico, objetos de poder. Lo que pasa es que cuando nos preguntas, Nacho, si alguna vez se encontrará todo, mira, hay muchas cosas que se han quemado.
hay muchas cosas que han sido destruidas durante los bombardeos masivos que llevaron a cabo los americanos y los británicos, porque si los alemanes bombardearon con V2 Londres, los americanos y los británicos no tuvieron piedad, o sea, hubo ciudades alemanas que no quedó piedra sobre piedra. Muchos de ellos estarán ahora mismo en el fondo del mar y, como te digo, muchos estarán seguramente en Sudamérica, ¿no? Yo recuerdo los casos de los submarinos que aparecieron en la que se denomina la Caleta de los Loros, el 10 de julio del 45 el U-530 y el 17 de agosto del 45 el U-977. Ojo que te estoy diciendo de julio y agosto del 45, es decir, ya meses habiendo terminado la Segunda Guerra Mundial. En Europa sí que es verdad que en el Pacífico continuaba, pero seguían apareciendo submarinos, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez. ¿Qué contenían esos submarinos? Pues no se sabe. ¿Cuántos de esos submarinos llegaron? Pues tampoco se sabe muy bien. Incluso dicen, ¿no? Una de las famosas leyendas que Hitler fue trasladado en uno de esos submarinos a la Argentina. Pero lo cierto es que ¿Tenemos un día un programa sobre la muerte de Hitler? Lo haremos, lo que pasa es que ahí sí que es entrar Bueno. en la conspiración y en miles de teorías que hay que coger con pinzas. Pero podemos contarlas Pero todas. Son teorías y algunos pues tendrán credibilidad hacia un lado o hacia otro. Pero fíjate, exponerlas. Había una fundación, la Fundación Odessa. Sí. Que además ahora el nombre es muy famoso con la ciudad ucraniana esta que ha estado en pugna tanto tiempo. Que era la fundación que a lo que se dedicaba era, digamos, a facilitar la huida de los nazis de Alemania. Ya sabes que después de la Segunda Guerra Mundial, a los nazis que se quedaban en Alemania, pues a muchos de ellos que habían cometido crímenes, como se sabe, pues obviamente los juzgaban. Entonces muchos intentaban huir. ¿Dónde funcionaba principalmente la Fundación OESA? Pues funcionaba en España, porque no hay que olvidar que el régimen de Franco permitió la llegada y el establecimiento de muchos alemanes y también su paso por España, también por el Vaticano. El Vaticano es uno de esos lugares donde dicen que está gran parte del oro alemán por el pago de esos impuestos de huida. Lo que pasa es que en este caso no eran judíos, sino que eran nazis que vivían después de la guerra. Y la Fundación Odessa es una de las fundaciones o organización, llámalo como quieras, porque obviamente era clandestina, en la que además estuvo muy metido Otto Skorzeny, que es una de las personas de las que podemos hablar, el coronel Skorzeny. Bueno, pues a través de la Fundación Odessa, pues de la misma forma que lo hicieron con los tractores, lo hicieron con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, todo lo que fueran metales preciosos se habrán fundido, todo lo que sean piedras preciosas se habrán desengastado de las joyas en las que estuvieran y engastado en unas nuevas, y las obras de arte seguramente aparecerán cuando pasen muchos años y cuando un descendiente de los que lo tenían no lo sepa y lo vaya a vender, y un coleccionista o un tasador de arte diga, oiga, que es que esto que usted está vendiendo es un Van Gogh, claro, ¿de dónde lo ha sacado? Me refiero al abrir un tren y encontrarte... Bueno, eso sería maravilloso, y yo creo... vagones llenos. Y yo, fíjate, yo creo que tanto como el tren, ahí tendremos que esperar a ver qué es lo que hace el gobierno polaco, porque lo que no puedes tener es un tren de 150 metros en un túnel con lo que pueda haber y no abrirlo. Eso tendrán que abrirlo, ya veremos si nos lo cuentan o no, que igual luego no hay nada, pero bueno. Que es una formación rocosa. Bueno, pues nos deberás el día una cena. Bien. No pasa nada. Está acostumbrada ya. Pero que en muchos sitios hay pues cantidades de oro y de cuadros perdidos y que se irán encontrando con el tiempo, pues seguro. ¿Sabes quién tiene un montón de tesoros escondido todavía? Y esto no es broma. Y son cientos y no miles de millones de dólares. Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía tanto dinero en efectivo que no sabían qué hacer con él y lo escondían en barriles en la selva, y de vez en cuando algún campesino ha encontrado un barril de esos, un barril lleno de dólares americanos de la época. Yo ahí no iría a buscar. No, de hecho es muy peligroso hacerlo, aunque hay gente que lo busca, pero... El barril más caro del mundo. No, bueno, pero es que ahí tienes ya no son los narcos, porque obviamente el cártel de Pablo Escobar desapareció con él. Y el problema está en que el contable, que era el que sabía, tenía un plano, quemó los planos.
Entonces dicen que hay cientos de sitios Y donde hacia lo las guardan. fronteras, que por cierto es de las zonas Pero el- más minadas del mundo. Pero el problema está con las FARC, sobre todo, ¿no? Que dicen que son los que como gobiernan, no están por la zona y hay que tener cuidado. Pero fíjate, o sea, te quiero decir que no hay que irse a la Segunda Guerra Mundial o a los romanos o los egipcios para encontrar tesoros. Que Pablo Escobar dejó cientos de tesoros por la selva colombiana enterrados. Es que en Canfranc llegaron a destrozar el suelo de la estación porque estaban convencidos los cazatesoros de que el oro estaba enterrado debajo de la estación de Canfranc. Y destrozaron el suelo buscándolo. Nunca encontraron nada. Ahora, hay una cosa que sí que es cierta, que es que en Canfranc tiene que haber tesoros, sí o sí, porque todos los que tanto viajaban o como volvían, muchas veces en las cercanías guardaban paquetes enterrados bajo tierra. Y tiene que haber un montón de esos paquetes sin encontrar. Se llama en el camino el Paseo de los de los Melancólicos. melancólicos. Pues allí es donde sí que es verdad, y hay crónicas donde dejaban los paquetes con sus únicos bienes que tenían, los escondían y los guardaban. Con la esperanza de volver a ese paseo en el que los viajeros melancólicos esperaban y pasaban las horas mujeres y los hijos hasta que llegaban. a tener un encuentro cada 8 o 10 meses con su marido que le dejaban venir y luego se lo volvían a llevar, y era la zona donde quedaban escondidas. Así que, bueno, muy interesante, ¿no? Esa estación que además iba a estar puesta en Villanueva antes que en Canfranc. Deberíamos hacer un programa un día en la estación de Canfranc porque es un sitio Bueno, pues brutal. la verdad, cuando queramos lo hacemos. Es un sitio brutal. A mí me encanta y ¿Te tiene, apetece hacer un programa en Canfranc, tiene Silvia? muchísimas historias. Ahora es un hotel Barceló superchulas. genial. Sí, bueno, ahora ya es un hotel con un restaurante que debe ser brutal. Bueno, y el restaurante es tren, además. Es un coche antiguo. Si luego me lleváis a coger setas, yo voy. Pues eso está Sí, hecho. sí. Sí, tranquila, queríamos a coger setas. No, que sí, que Sí, sí, no, que no. es verdad. Hombre, Que hay yo, que yo ir. conozco sitios donde hay. Sí, sí, sí. Hay que Vamos ir. a por Boletus, que es zona de Boletus también. Y de rebollones. Rebollones un poquito más bajos. Por Estamos la, allá. por la Garcipollera. 1000 largos. Vale. Silvia, ¿alguna cosita más que queramos comentar? Que algún día descubriremos un tren lleno de oro ¿Nosotros? en Abismo. ¿Nosotros? ¿Los tres? Claro. Es que cuando no haya programa, la gente dirá, estos ¿Dónde están? cabroncetes han encontrado el tren. Bueno, señores, yo creo que un placer, ¿no? Y un tema muy bonito. Es un tema que está vivo, además. Es un tema del que siguen saliendo noticias y que no ha muerto, que cada vez se investiga más, se encuentran más cosas y más gente se lanza a su búsqueda. Quién sabe si nos lanzamos un día nosotros y, como dice Silvia, encontramos una formación rocosa extraña. Sí, Silvia está convencida de que es ojo, igual esa formación rocosa es una gran cámara de minerales perdidos. ¿Te imaginas? La mayor cámara de diamantes. Pues habrá que ir a investigar. Hola, todos ahí llenos de anillos, ¿no? Yo tengo una pala. ¿Tienes un pico, Silvia? Y un imán. No, el imán lo tienes tú confiscado, Ah, que no me lo has devuelto. tenemos un imán. Para encontrar metales. A mí es que me pones esta música y no me concentro, me pongo a cantar. ¿Sabes? Doña Silvia Ladrero, muchas gracias. Un placer, me lo he placer. pasado muy bien. Sí, nosotros también. Todo está bien. Jaime, Bueno, Nacho, hasta la próxima. nos vemos prontito. Un abrazo. Tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time,